Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con la mirada psicoanalítica sobre el objeto de arte, lo que habíamos trabajado en la clase anterior, pero esta vez lo vamos a hacer trabajando a partir de otro autor más contemporáneo a Freud, que es Jacques Lacan. Lacan es, brevemente les voy a mencionar, un psicoanalista que hizo sus desarrollos psicoanalíticos siguiendo a Freud, en un tiempo que fue desde el 1933 hasta 1981, que es el año en el que fallece Lacan. Pero esta vez Lacan produce una lectura acerca de la obra de Freud inspirado por las disciplinas de su tiempo, de su época, como fueron el estructuralismo de Lévi-Strauss y la lingüística de Ferdinand de Saussure. Esta vez Lacan lo que va a producir es una nueva lectura acerca del inconsciente y del aparato psíquico. Entonces Lacan ya no va a trabajar con la teoría del iceberg como trabajaba Freud, ¿no? El inconsciente como una memoria que guardaba huellas mnémicas, sino que para Lacan el lenguaje va a estar en la superficie. Lacan va a pensar al inconsciente estructurado al modo de cómo se estructura el lenguaje. Por eso Lacan va a utilizar las figuras de la metáfora y de la metonimia como modos de poder escuchar dónde se encuentra el inconsciente en cada uno de los sujetos. De esta manera el inconsciente deja de ser algo oculto para pasar a estar al alcance de todos. Ya no hay que ir a buscarlo solamente a los fenómenos inconscientes como los sueños, los actos fallidos, los lapsus de memoria, sino que además con la mirada lacaniana el inconsciente está en las lagunas del lenguaje, en los equívocos y en los espacios que quedan blanco en el lenguaje. Entonces ahí Lacan va a ir a buscar al sujeto del inconsciente. Entonces Lacan parte de un enunciado muy importante que nos va a servir para trabajar el objeto artístico hoy. Lacan va a decir: la palabra mata la cosa. Es un enunciado enigmático, como se habrán dado cuenta, muchos de los enunciados lacanianos tienen este estilo. Y cuando Lacan dice la palabra mata la cosa, se refiere al hecho de que el lenguaje, en tanto aparato simbólico, en tanto signo, va a suspender, va a sustraer algo de otro orden, del orden de lo real o del orden de la cosa. Vamos a pasar a explicar un poco este enunciado lacaniano y para qué nos va a servir a nosotros. Por ejemplo, el niño en los primeros años de su vida se encuentra con, por supuesto, necesidades biológicas. Como dijimos en la clase anterior, no somos sujetos de instintos, sino que somos sujetos de lenguaje y por lo tanto estamos regidos por las pulsiones. El niño en los primeros momentos de su vida, frente a la necesidad biológica como es el hambre, lo único que le queda por hacer es llorar y esperar que del otro lado haya un otro que sea capaz de interpretar o de inventar una respuesta para ese llanto del niño. Entonces, entre la búsqueda de satisfacción de la necesidad biológica y la respuesta a esa demanda, Lacan va a decir algo se pierde. Otra manera de decirlo puede ser la demanda nunca es satisfecha totalmente. ¿Por qué? Porque necesariamente tenemos que pasar por el aparato del lenguaje. No hay manera de saber qué era lo que necesitaba originalmente ese niño. Ya se interpuso el lenguaje y por lo tanto vamos a vivir permanentemente en un malentendido. Eso que quería o eso que necesitaba nunca va a ser lo que obtenga. O uno siempre queda diciendo más de lo que quería decir o diciendo cosas que no quería decir. Entonces, por la intervención del lenguaje se produce una separación radical entre la necesidad y la satisfacción de esas necesidades, ¿no? Entonces Lacan parte de esta idea. Entonces toda la teoría psicoanalítica lacaniana parte de una pregunta acerca del lenguaje. ¿Cómo hablamos los sujetos? ¿Para qué hablamos? ¿Y qué función tiene el lenguaje para nosotros? Pero la teoría lacaniana no consiste en una teoría del lenguaje, sino Lacan va a agregar otras partes, como por ejemplo la importancia del cuerpo, del afecto. Entonces, va a producirse un juego
entre tres registros que son el registro de lo simbólico, la palabra, el registro de lo imaginario, la imagen, y el registro de lo real, que hace referencia al cuerpo, pero también en lo real van a quedar alojadas todas estas experiencias para la cual no hubo palabra que nomine eso que necesitábamos, eso que queríamos. Es ahí donde Lacan va a situar una nueva pregunta acerca de la sublimación. Ahí nos quedamos la clase pasada, donde, recuerdan, Freud decía, es una satisfacción de la pulsión por una vía que no es sexual. Lacan va a partir de la idea de que la sublimación tiene que ver con elevar un objeto a la dignidad de la cosa. Otra frase enigmática lacaniana que vamos a tratar de explicar. Lacan se va a servir de las teorías lingüísticas para pensar que los seres humanos hablamos, y en la medida en que hablamos, algo tuvimos que perder en el camino. Decíamos recién, el niño pierde esa verdadera necesidad porque nunca es satisfecha. A nivel simbólico, algo del orden de lo real, la cosa, va a decir Freud ya, y Lacan lo va a denominar das Ding. En alemán es la cosa freudiana. Como aquello real que se pierde y que sin esa pérdida los seres humanos no podríamos hablar. Entonces Lacan propone una nueva idea de sublimación, y en este punto el objeto artístico sería ese objeto creado que permite entablar un diálogo posible con aquello que fue perdido, con aquello que quedó en otro registro, en el registro de lo real. Y de allí el gran valor que le da Lacan no solo al objeto artístico, sino a los artistas. Lacan va a decir que el psicoanálisis tiene muy poco para decir acerca del arte, sino más bien Lacan dice que los artistas nos llevan la delantera. El artista es aquel que puede tener un tratamiento de ese vacío, de eso que no se puede nombrar, de eso que no se puede registrar por la vía simbólica, y por lo tanto nos enseña a la sociedad, nos enseña a los psicoanalistas y nos enseña a todos aquellos que estén dispuestos a producir una lectura acerca de los objetos artísticos. Desde este punto de vista es donde Lacan dice, eleva ese objeto a la dignidad de aquello que fue perdido. Bien, entonces para nombrar, para hablar, algo necesariamente hay que perder. Es así como Lacan en el seminario 7, que es el seminario que ustedes tienen para trabajar, va a hablar de la estética del vacío. Es un tiempo en la obra de Lacan, es el primer tiempo en la obra de Lacan, donde Lacan está pensando al objeto de arte como aquel que bordea, que registra mediante un aparato imaginario simbólico ese vacío innombrable. Eso es, desde la lectura psicoanalítica, lo que hace atractiva una obra de arte, y muchas veces no podemos decir por qué. Bien.